pandemia no fue tarea fácil. Fue la travesía más difícil que he atravesado en mi vida y en esta serie de videos quiero compartirles en detalle cómo fue esta experiencia. Desde el 2019 me encontraba en Indonesia haciendo un programa llamado Dharma Siswa. Este es una beca del gobierno de Indonesia para estudiar la cultura, el idioma, la gastronomía y la religión de Indonesia y de diferentes países de Asia. Allí también me encontraba haciendo un voluntariado en la universidad y en algunos colegios. Daba algunas charlas y algunos seminarios sobre mi país, sobre cómo aprender idiomas, etcétera. A finales del 2019 tuve la maravillosa idea de viajar a China a celebrar el Año Nuevo allí y estuve en territorio chino y pues sin darme cuenta estuve en el nacimiento del coronavirus. A mi regreso a Indonesia me doy cuenta que de la magnitud del virus y que todo va creciendo, así que en mi universidad me empiezan a hacer las primeras pruebas de temperatura, los primeros chequeos por haber estado en territorio chino. En este momento pues todavía apenas las cosas estaban empezando a evolucionar, así que la vida siguió casi con normalidad. Simplemente desde el mes de enero empezamos a usar tapabocas, los geles antibacteriales, pero pues la vida siguió común y corriente. En marzo, que es donde se celebra el Año Nuevo Chino, los casos se incrementaron de manera escalofriante, ya las noticias eran más preocupantes, llegaron los primeros casos de coronavirus a Indonesia y fue en este punto donde ya las cosas empezaron a cambiar y manifesté por primera vez mi deseo de volver a Colombia. Pero habían muy pocos tiquetes para regresar y valían más de $2.000. Entonces decidí mejor esperar a que hubieran unos tiquetes más baratos y esa fue la peor decisión que pude haber tomado. En esa misma semana, las clases presenciales que tenía del idioma de Indonesia, que se llama Bahasa Indonesia, pararon, mi programa de voluntariado también paró, ya todo empezó a ser en línea y ya como los cambios a mi rutina diaria ya todo cambió, ya tenía que estar encerrado en mi casa. Recibimos los primeros correos de la Embajada de Colombia en Indonesia diciéndonos que teníamos que autoaislarnos porque pues en Indonesia la cuarentena nunca fue obligatoria, era opcional. Pero la Embajada de Colombia sí nos exigía que los colombianos en Indonesia guardáramos esta cuarentena. Así que con otros amigos extranjeros con los que vivía decidimos autoaislarnos, pero pues de igual manera vivíamos con otras personas en la casa, con otros extranjeros y con otras personas locales y ellos pues no lo tomaron muy en serio. Así que incluso en nuestra casa nos sentíamos en riesgo porque pues nos podía llegar el virus por las otras personas que no se cuidaban. A la semana siguiente se reportaron los primeros casos de coronavirus acá en Colombia y empezaron las medidas de seguridad súper extremas, las noticias súper escalofriantes y bueno, y todo el proceso ya empezó a ser mucho más difícil, pero pues yo dije, bah, serán 15 días y podré regresar a Colombia. Allí en este punto pude como finalmente aterrizar en mi cabeza toda la idea de lo que iba a ser el coronavirus y por primera vez me sentí como un varado en el extranjero. Fue muy difícil llamar a mi familia y decirles que estaba varado, que tenía que autoaislarme en mi casa, que ellos también acá en Colombia se tenían que autoaislar y pues por primera vez me sentí como un varado en el exterior y esta sensación fue horrible, horrible. Transcurso de las semanas, una de mis amigas extranjeras, que es de Europa, es de Lituania, saludos Ugne, ella pudo conseguir uno de los primeros vuelos humanitarios que hubo desde Indonesia a Europa y decidió marcharse para poder estar con su familia. Esta despedida fue súper dolorosa
porque pues era la primera de nosotros, del grupo de becarios que se podía devolver a su casa. Y pues también como que fue el momento de también aterrizar y ver que era posible volver a casa. Así que bueno, esta despedida fue súper triste, pero con mi otro amigo extranjero de México, que se llama Temo, hola Temito, con él pues hicimos como una super conexión y pasamos la cuarentena juntos, hacíamos miles de actividades, aprendíamos sobre muchas cosas, hacíamos ejercicio, aprendimos portugués, japonés, hicimos muchas actividades, aprovechamos mucho el tiempo, así que fue una cuarentena pues como productiva y divertida. Pero él también, como a las 2 semanas siguientes, pudo conseguir un vuelo de repatriación hacia México y esta despedida con él fue muy dolorosa. Porque pues era casi mi único amigo en Indonesia con quien había compartido todo este tiempo de aislamiento. Y pues al él irse a su país, pues yo quedaba casi totalmente solo en Indonesia, en esta casa, aburrido, sin tener con quien compartir. Así que despedirme de él fue algo muy triste. Las semanas que siguieron tuve como fuertes ataques de depresión, estaba muy mal, me sentía muy solo, muy desesperado, con mucha impotencia y mucha frustración de no poder regresar a casa. Por Facebook contacté otros colombianos que estaban varados en Indonesia y en el sudeste asiático. Hicimos un grupo de WhatsApp para buscar medios de volver, nos contactamos directamente con la embajada y la embajada siempre estuvo muy pendiente de nosotros, siempre fue un proceso muy continuo de ayudarnos, incluso nos brindaban ayuda psicológica y estaban buscando continuamente una manera de volver o de conseguir un vuelo desde Indonesia para volver a Colombia. La embajada comenzó a trabajar en un vuelo de repatriación y se unió con varias embajadas del sudeste asiático, con Tailandia, con Singapur, con India e incluso con Australia. Así que todas estas embajadas se unieron en un solo propósito, que era regresar colombianos a su país, a nuestro país. Y después de un tiempo consiguieron un vuelo humanitario por fin, pero cuando recibimos la notificación, el vuelo humanitario tenía un costo de $2.860. Así que no, fue imposible. Eh, Tenía muchos deseos de volver, pero no tenía todo ese dinero. Algunos empezaron a recibir donaciones, a contactar sus familias, amigos, pero pues por más que yo lo intenté, era demasiado dinero para volver. Así que con toda la tristeza del mundo tuve que quedarme. Y bueno, fue muy triste ver cómo más de 300 colombianos pudieron abordar ese vuelo, mientras que yo seguía encerrado en mi cuarto, solo, aislado, en Indonesia. Y bueno, esto fue algo también muy difícil de procesar, ver cómo todos llegaban felices abrazando a sus familias, pero pues yo no pude lograr ese sueño por problemas económicos. Después de este vuelo, en Indonesia quedamos solamente como 8 colombianos que no pudimos abordar este vuelo por problemas económicos. Así que con estas 8 personas nos unimos en otro grupo en WhatsApp y empezamos de nuevo a seguir buscando otras alternativas más económicas de volver. La embajada no nos desamparó, de igual siempre estuvieron pendientes y siguieron buscando otras maneras, otros vuelos de cómo podríamos volver a Colombia con los pocos recursos que teníamos. Mis días en Indonesia transcurrían en mucha soledad, en mucho dolor, sentía mucha tristeza, extrañaba mucho a mi familia, a mis amigos. eh, y nada, fueron momentos muy difíciles, pero también lo tomé como si fuera un retiro espiritual para mí. Aprendí a ser feliz por mí mismo, a valerme por mí mismo, a hacer las cosas que yo hacía normalmente, y fue un proceso de mucha inteligencia emocional, de mucho autoconocimiento. Aprendí a descubrir muchas cosas de mí mismo, así que a pesar de lo duro y doloroso que fue estar totalmente solo en un país extranjero, fue una experiencia muy enriquecedora y aprendí muchas cosas de mí, de la vida, de mi espiritualidad y de cómo tener esa paz interior, de cómo vivir el presente, de cómo disfrutar
los detalles de la vida, así que fue un proceso muy bonito. Bueno, por hoy les cuento hasta esa parte de la historia y en el siguiente vídeo les contaré lo más dramático de todo.